Ella podía haber hecho el trabajo, pero ella no lo hizo, porque ese era el ganchito que ella iba a usar para jalarme tiempo después a una secta satánica. Yo le hice el trabajo, ella regresó a las semanas y me dijo, sabes, quedé complacida con el trabajo que me hiciste. Yo te quiero invitar a donde yo asisto. Yo soy miembro de una secta satánica en el área norte de Satélite, soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo. Yo acepté la invitación y ella me dijo, pero es una sorpresa, te voy a tener que tapar los ojos. Desde que me puse una mascada, nos fuimos a su carro, yo no supe por dónde me dirigieron. Cuando yo ingresé en ese entonces a aquella iglesia satánica por primera vez, yo lo que vi al entrar fueron ahí figuras enormes a la Santa Muerte, a la Cabra de Mintes, estaban ahí los pentagramas, había figuras de muchos demonios, de gárgolas ahí en el piso, y había incluso fotografías ahí de Jesús, pero siendo atormentado por el diablo, que Jesús el diablo lo estaba atormentando y Jesús estaba diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y veía yo ahí veladoras de muchos colores, y empiezo a avanzar y a examinar aquel lugar, y empiezo a ver cuerpos de niños ahí que les faltaban manos, ojos, pies, corazón. Empezamos a avanzar más hacia adentro y veo una mesa enorme de concreto que estaba sostenida por 2 cabras esculpidas, y había en el centro de aquella mesa un pentagrama, una estrella de 5 picos, y en cada pico había una letra, S-A-T-A-N, la palabra Satán. Y yo en esos momentos vi un grupo de personas que estaban ahí reunidas, y había una muchacha con una túnica roja y una persona con una túnica blanca que era un sumo sacerdote, y en ese momento iban a iniciar a aquella joven al satanismo. El sumo sacerdote le dice a esta muchacha, desnúdate, porque si no el poder no va a fluir en ti. Esta muchacha se desnudó, la subieron en aquella mesa, la amarran de manos y de pies, formando la estrella de 5 picos, un pentagrama. Empiezan a danzar alrededor de aquella joven y empiezan a traer cabras, perros, gatos, y empiezan a ser degollados, y esa sangre la vierten sobre el cuerpo de aquella muchacha. 10 años dentro de una secta, donde ahora a través de la palabra de Dios me doy cuenta que el diablo es imitador de lo que hace Jesucristo. Dentro de una secta se ayuna, se ora, se vela, se canta, se danza y se lee Biblia, pero no es la Santa Biblia, es la Biblia satánica. Hay bautismo, pero no es con agua, es con sangre. En ese momento aquella joven empieza a renunciar a Dios, a cualquier religión, y empiezan ellos a darle a tragar la cabeza de una serpiente y el corazón de un niño recién nacido, y vierten la sangre sobre todo su cuerpo. A partir de esos momentos la toma sexualmente aquel sumo sacerdote y le dice, ahora sí, ya eres esposa de Satanás. Ese señor se pone su túnica, se dirige hacia donde está Irma Serrano, hacia donde estoy yo, se saludan en unas lenguas que yo no entendí, y en ese momento ese señor me toca en el hombro y me dice, ¿y tú qué estás esperando para prepararte? Yo le dije, ¿y yo por qué? Y ese señor me dijo, porque tú eres privilegiado por tu fecha de nacimiento. Yo nací un 31 de octubre, y dentro del ocultismo, del satanismo, el 31 de octubre es el Día Mundial del Satanismo, el cumpleaños de Satanás. A partir de ese momento ese señor me dijo, te voy a obsequiar este libro, piénsalo, medítalo y prepárate, porque yo veo que tú tienes potencial para aprender el ocultismo. Yo me salí de aquel lugar con aquella artista, yo seguí trabajando en los centros nocturnos, seguí representando artistas, seguí en las obras de teatro, y llegó el momento en que yo no podía conciliar el sueño, y yo sentía algo que me impulsaba y que me decía, levántate y toma ese libro. Cuando yo me levanté y tomé aquel libro, lo abrí y llevaba por nombre la Biblia satánica. Yo empecé a leer ese libro y me pintaba de una manera muy bonita, muy maravillosa, dándome a entender que el que debería de estar reinando en el cielo era Satanás y no Jesucristo. Yo llegó el momento en que día a día me fui metiendo a la literatura de aquel libro y empezó a entrar un rencor en mi vida, que yo no soportaba que la gente se me quedara viendo en la calle. Yo empezaba a echarle pleito a la gente, todo me parecía mal. Si yo veía que la gente se drogaba, se alcoholizaba, se prostituía, se estaban peleando, ya habían balaceado ahí uno, yo decía, qué bueno, ojalá y se vayan al infierno. Yo fui con Irma Serrano y le dije, quiero ser iniciado. Y todo aquel ritual que aconteció con aquella joven fue el mismo ritual que aconteció con mi vida. Fui bautizado con la sangre de niños recién nacidos y de animales para ser iniciado al satanismo. Renuncié, en ese entonces yo era católico, renuncié a la religión tradicional, y desde esos momentos acepté a Satanás como el único Señor de mi vida. Me dan a leer un manual, que era el manual del ocultismo, y me dijeron, vas a seguir todo al pie de la letra. El primer paso que yo tenía que hacer es ir a la Basílica de Guadalupe a apagar todas las velas de todos los santos, blasfemar el nombre de Dios, hacer un ritual satánico y salirme de ahí echando maldiciones al nombre de Dios. Después de ahí, el segundo paso que yo tuve que hacer
es que tuve que ser enterrado toda una noche en un panteón, asegurándome que las 4 criptas o tumbas donde yo me iba a quedar a dormir no hubiera enterrado una persona evangélica protestante, porque Manuel decía que entonces no se podía llevar a cabo el ritual. Ya cuando yo hice eso, aquellos sacerdotes me dan a leer un libro llamado Notaricón, que es la ley de los muertos, donde ya tenía yo que empezar a rendir culto a la Santa Muerte, que ahora sé que de santa no tiene nada. Empezaba yo a rendirle adoración y culto a aquella deidad, a aquella potestad. Empecé a discipularme con Antonio Vázquez de Alba, que es asesor de artistas y de políticos. Antonio Vázquez de Alba era un señor que salía mucho en el programa ¿Usted qué opina?, con Hino Canún, un señor alto, con una barba enorme, hablando siempre de las profecías de Nostradamus. A partir de ese momento empiezo yo a leer aquel manual y me empecé a meter tanto en aquel manual que día a día el diablo se fue apoderando de mí. Me seguí discipulando con Walter Mercado en lo que fue glososalia, que es lengua satánica, en lo que fue simbología, grafología, las alabanzas que ahí se entonaban, y empiezo yo a especializarme en todas estas materias de ocultismo. Entre más grados avancé yo dentro de aquel lugar, más maldad veía yo ahí. Ahí me dieron mandamientos a través de la Biblia satánica que decía: si tú ves que esa persona está sufriendo, hazla sufrir más, no sientas compasión por esa persona. Así como en las iglesias hay versículos de la palabra en las paredes, así había también dentro de las sectas. Y una frase que se me quedó muchos años era esa que decía: bienaventurados los fuertes, porque ellos poseerán la tierra, los débiles y cobardes aquí no entran. Yo a partir de ese momento veía como a muchachas más bonitas, a los jóvenes más guapos, los mandaban a involucrarse a fiestas, a parques, a decirle, a conquistarse a las muchachas, a los muchachos, y a invitarlos a fiestas. Y estas jóvenes, cuando eran jaladas a aquellos lugares, a aquellas sectas, terminaban como adeptos. Aquellas muchachas terminaban torturadas, terminaban violadas, y si quedaban embarazadas, se les mantenía con vida, porque ese niño iba a terminar en un rito satánico. Mandaban a los jóvenes a los hospitales a decirle a las señoras: señora, ¿no quiere que le haga la carta astral de su hijo o de su hija para que usted sepa qué le deparan los astros, su futuro? Cuando la gente daba esa información, llegaban aquellos jóvenes ante aquellos sumos sacerdotes, y si ellos querían que naciera ese niño, ellos decían: pónganle un guardián a ese niño. Pero si ellos no querían que naciera ese niño, ellos decían: malfórmenme ese niño. Entonces ahí en ese momento, en ese instante, pues me empiezo a dar cuenta que muchas empresas como Sonrix, Coca-Cola, Walt Disney, Procter & Gamble, Ubaló y muchas otras empresas eran de dueños satánicos. Coca-Cola hace años tuvo un pacto con Satanás, el cual le dijo: te voy a hacer la empresa número 1, la más poderosa sobre esta tierra, pero cada 2 meses tú me vas a ofrecer 3 almas en sacrificio, y esas 3 almas terminan sacrificadas y embotelladas. Y esto salió con Jacobo Zabludovsky hace muchos años, que se habían encontrado dedos, restos de carne, restos de ropa dentro de aquellos refrescos, como lo acontece hasta el día de hoy. Sonrix es una empresa a la cual cada 31 de octubre se le pagan cantidades fuertes de dinero para que inserte navajas, veneno, marihuana, vidrios en los caramelos, para que esos dulces terminen pues en muchos estados de la República o a nivel mundial, y muchos niños mueran por sobredosis de droga, otros mueran cortados de la garganta, y pues la gente así no se va a dar cuenta. Yo entre más avanzaba yo ahí, pues yo me daba cuenta de infinidad de cosas que ahí estaban aconteciendo. Hace mucho tiempo atrás llegó Miguel de la Madrid Hurtado a esta secta llamada la Orden del Carnero Negro para pedir ayuda para llegar a la presidencia de la República Mexicana. Artistas como Celia Cruz, Verónica Castro, Tatiana, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Rocío Sánchez Azuara y muchos otros artistas eran miembros de sectas satánicas. Yo recuerdo que Irma Serrano y Ernesto Alonso, ellos se gozaban porque ellos decían: nosotros tenemos controlados los medios de comunicación. Hace muchos años se metieron telenovelas satánicas como El Maleficio, Lo Blanco y Lo Negro, El Retorno de Diana Salazar, telenovelas producidas por un sacerdote satánico. Entonces ellos se gozaban porque tenían control los medios de comunicación. Yo me empiezo a dar cuenta también que muchas escenas de películas eran actuadas, pero otras escenas eran rituales que ahí se estaban llevando a cabo. Un pensamiento satánico decía: yo puedo entrar a tu casa sin pedirte permiso, a través de un tazo, a través de una caricatura, a través de una telenovela, a través de una canción. Es así como ellos entran astutamente a las casas de las personas, y la gente no se da cuenta de muchas cosas que están pasando.
Me doy cuenta también que muchas personas de la Iglesia Católica, muchos sacerdotes católicos, en el día eran católicos, pero en la noche eran sacerdotes satánicos. Juan Pablo II, un masón en grado 33, perteneciente a la Hermandad Negra, la Iglesia Satánica de Anton LaVey. Si nosotros vemos el grado 33 y lo sumamos 3 más 3 nos da 6, que es el número de la bestia. Y vemos que este señor, cuando llegaba hace muchos años a México, él bajaba del avión y lo primero que hacía era besar la tierra en consagración a Satanás. Pero antes de irse él decía: México siempre fiel. Pero él hacía este símbolo: México siempre. Entonces aquí vemos que no es ningún saludo de amor y paz, sino es el saludo a la victoria, la vez de la victoria. Y aquí vemos cómo se está reflejando el rostro de un demonio. Vemos que es la cabra de Méndez, la representación de la cabra de Méndez, y que muchos artistas, muchos políticos, toda la gente que hace ese tipo de saludos, pues son saludos de sectas. Mucha gente durante años ha pensado que esto es la señal de la Santa Cruz, porque así la Iglesia Católica lo ha enseñado. Pero esto, dentro de una secta, este símbolo significa el 666, el número de la bestia. Cuando la persona está haciendo esto, está haciendo la Trinidad satánica, el ojo de Satán. Una cruz es hacia arriba, el satánico la usa hacia abajo, lo cual ellos dicen que es derrota, rebeldía hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona está haciendo eso, está reconociendo la bestia, está haciendo la Trinidad satánica y está haciendo una rebeldía hacia Jesucristo. Y muchas de las cosas que los sacerdotes católicos dicen es en latín, porque es un idioma que se habla dentro de una secta. Y cuando ellos están diciendo las cosas en latín, la gente no sabe latín y muchas ocasiones están consagrando a la gente. Acaban de pasar unas fechas, que es la semana de que la gente va a tomar una marquita, que eso que le ponen a la gente es iniciación al satanismo, y son cuerpos incinerados con imágenes de la religión que ya no sirven. Cuando la gente va después de tomar esa marquita a la medianoche, esa gente es consagrada a las sectas. Los sacerdotes católicos de ciertas iglesias ya tienen que tener en el centro de su iglesia un pentagrama con tierra de panteón. Los sacerdotes satánicos llevan animales que van a ser sacrificados, porque en todo ritual hay derramamiento de sangre, y dicen: vamos a consagrar toda esa gente que vino a Satanás. Y a la medianoche toda esa gente está siendo consagrada a Satanás. A mí se me dio un calendario de actividades que era el calendario satánico, que a partir del 1 de enero hasta el día 31 de diciembre, todo el año había festividades dentro de las sectas. Para mí el 1 de mayo no era día del trabajo, era día de las asambleas satánicas, y en estas fechas eran importantes, porque nosotros como cristianos celebramos la pasión, recordamos cuando Cristo vino y murió y se entregó a sí mismo por nosotros. El satanista lo que celebra en estas fechas es la derrota hacia Jesucristo, donde ellos en las sectas, ya de tiempo atrás, debieron de haber raptado a una persona de la fisionomía más o menos de Jesús, de 33 años, y esa persona es sacrificada y es atormentada dentro de una secta satánica. Ahí tenemos el calendario satánico, las fechas de actividades, donde tenemos todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Que son orgías, son sacrificios humanos, son sacrificios de animales, y tenemos que hacen sexo y etcétera, ¿no? Hacen infinidad de orgías, infinidad de maldiciones, infinidad de conjuros para lo que es las sectas satánicas. Las fechas de ese calendario, las más fuertes eran la del 31 de octubre, la del 12 de diciembre, la del 24 de diciembre y la del 2 de febrero, 2 de la Candelaria. Que a partir de esas fechas, los satanistas, a partir de lo que es septiembre, ellos se meten todo el mes de septiembre en ayuno y en oración. Llega el día 4 de octubre y ellos empiezan a nivel mundial a hacer un ritual para maldecir el cuerpo de Cristo, todas las iglesias cristianas. Llega el 15 a 20 de octubre y empiezan ellos a preparar la fiesta a Samhain, el dios de los muertos, o el dios de la muerte. Llega después del día 15 a 20 de octubre, donde se abren las sectas, el círculo satánico. Todo lo que está dentro del círculo del pentagrama es consagrado a Satanás, y a partir de ahí empiezan a meter navajas, veneno, y todo eso es llevado a Sonrix. Se le pagan cantidades fuertes de dinero para que esos inserten eso en los caramelos. Después llega del día 24 al 30 de octubre, donde se empiezan a preparar locutores, cantantes, managers, se empieza a seleccionar la música, se empiezan a meter a la televisión a seleccionar las películas, en la radio se empieza a seleccionar la música que va a ser introducida, y llega después el día 31, donde ya la gente, los satanistas, a la medianoche van a celebrar el cumpleaños de Satanás.
que ya para ese ritual deben de tener 13 niños por sectas satánicas que se raptaron de meses atrás. Y esos 13 niños son sacrificados y ofrecidos a Satanás. La Biblia nos muestra aquí en el libro de los Salmos 34:7 que Dios tiene una promesa para su pueblo. La mayoría de esos niños que se pierden son de gentes que no son cristianas, porque aquí la Biblia dice que Dios habita, ¿verdad? El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende.